Para quienes tenemos la edad que tengo yo, 50 años, entendemos al fenómeno del terrorismo, de Sendero Luminoso y el MRTA como la parte más triste de nuestra historia. Si Perú ha tenido dos lágrimas inmensas en sus vidas republicanas, ha sido la guerra con Chile y la invasión de los chilenos hasta Cajamarca por la expedición Lynch, la destrucción de Lima y de Chorrillos y, por supuesto, Sendero Luminoso, que ha sido un movimiento delincuencial, furibundamente atroz, violador de derechos humanos, genocida, cuyo cabecilla, Abimael Guzmán, debería morir para siempre. En la mente de los peruanos como un líder. De ninguna manera fue un líder, fue un genocida, fue un asesino, y Sendero Luminoso fue una gavilla de delincuentes que mataron a mansalva a miles de peruanos con dogmas absolutamente irrepetibles, lo propio el otro terrorista Víctor Polay Campos. Pero esa visión que tenemos la gran mayoría de los peruanos no la tienen muchos líderes de izquierda, y ellos inventan una cuestión que se llama la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tuvo básicamente dos objetivos. Número uno, vengarse, porque era una comisión repleta de izquierdistas, vengarse ideológicamente y en la vida de los hechos a quienes habían metido a la cana a Abimael Guzmán y a Polay, sus primos hermanos ideológicos, lo digo claramente. La Comisión de la Verdad tuvo un clarísimo sesgo proizquierdista, antimilitarista y antifujimorista. Fueron laxos con el señor Alan García e indolentes para con cualquier cosa que pueda haber hecho el señor Fernando Belaúnde. Era Fujimori con quien tenían que encargarse de destrozar el fujimorismo. Recuerden que esto pasa primero en el gobierno de Paniagua y da mucha vida a Alejandro Toledo, rabioso antifujimorista. En los textos del Ministerio de Educación, desde esa época hasta ahora, han habido 50.000 defensores de derechos humanos de los terrucos y odiadores de Fujimori y de los militares. Y después ya, durante el gobierno de Ollantumala, comienzan duro y parejo toda esta invasión de socialistas mal llamados caviares a apropiarse del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, con un libro casi como una Biblia, su Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y ellos en los textos escolares, ¿no es cierto?, meten su ideología marxista y el odio hacia los militares y hacia el fujimorismo. ¿Quién comanda esto de acá? Muchos ideólogos, entre ellos el señor Nelson Manrique, comunista, antifujimorista, anticapitalista, a rabiar. Y estos señores son los que meten los textos a los niños de 14 y 15 años, porque estos se los dan en cuarto y quinto de media, y esa es la edad que tienen los chicos de cuarto y quinto de media. Y dan la visión del conflicto armado interno a lo que fue terrorismo. Y Abimael Guzmán fue un terrorista, pero además inoculan en los chicos el odio a las Fuerzas Armadas. El que violaron los derechos humanos de los más pobres, porque ellos tienen esa visión, porque son comunistas, porque son socialistas. Reitero, mal llamado caviares. Nelson Manrique, ustedes lo pueden leer en La República, es rabiosamente antifujimorista, detesta alucinantemente a los militares. Y ellos meten una serie de conceptos y se lo meten con forceps a los chicos, a la mala, como que de todas maneras hubieron ejecuciones, como que de todas maneras hubo una masacre del Frontón comandada por el gobierno Alan García y que además Alan García hizo un comando Rodrigo Franco. Cosas dos que no han sido probadas. Tal es así que sigue y reabriéndose el juicio a los que develaron un motín de terroristas en el Frontón. Y el comando Rodrigo Franco nunca fue probado, pero ellos lo toman como si fuera un dogma y se lo enseñan a los chicos y después le preguntan, ¿por qué lo hicieron así? ¿Qué opinas tú sobre la violencia contra los más pobres? Todo ideologizado y tendencioso. Hablan del fujimorismo, hablan evidentemente de Vladimiro Montesinos y de todas las desgracias que se les achaca. Pero, ¿y cómo era el Perú antes que llegue este señor Fujimori? De Belaúnde, ¿qué cosa dicen? Bueno, que no hizo mucho, que hubo un comando político-militar, pero nada más. Dos líneas. A Alan García le fustigan, reitero, lo que ellos llaman la masacre del Frontón, que han vuelto a reabrir, y el tema de Rodrigo Franco. Pero a Fujimori lo hacen trizas. Tendencioso, pro-terruco. Ese es el Perú del Ministerio de Educación, en donde estaba la señora Patricia Salas, donde estaba el señor Saavedra, a quien todo el mundo decía que era un gran ministro porque había mucha plata en medios de comunicación, que no podían hablar más de Saavedra porque tenían convenios con los dueños y habían vendido su línea editorial, igualito que con Montesinos ha sido en el gobierno de Ollantumala y en este gobierno porque Saavedra se quedó en este gobierno. Y de eso no se dio cuenta el capo de Saavedra que está en el BID, ¿no? Por supuesto su esposa también trabajaba en el gobierno de Ollantumala y en este gobierno.
Y está la señora Martes, tan linda, tan bonita, tan rubia, tan ojiverde, pero también apoyando a los proterrucos en el Ministerio de Educación. Eso va a ser erradicado y en buena hora por la Comisión de Educación, en donde está ahora Paloma Noceda, que no es anti-fujimorista, porque ella evidentemente es fujimorista, pero el punto es que no puede ser antimilitarista. ¿Por qué razón? Porque los militares nos salvaron y porque ellos dieron la cara. Mucho cuidado con el veneno que le meten a sus hijos en el colegio, que este es un combo. La ideología de género, el aborto, el matrimonio homosexual, el antimilitarismo. Ese es el combo del socialismo en el Perú, metido con nuestra plata en el Ministerio de Educación. ¿Sí o no, Idel Wexler?